¿Alguien me puede hacer ese favor? Voy a ver si yo lo saco una vez. Profe, yo lo busqué. Ajá. Me sale que el perímetro de cintura mayor o igual a 94 centímetros en varones y 88 centímetros en mujeres. Correcto. Olaya. Bueno. Y ahí mismo donde tienes eso, donde encontraste eso, y ahí sí también. ¿no está el dato de colesterol y triglicéridos y hipertensión? Sí, señora. Los triglicéridos altos mayores a 150. Son 150. Espérate un momentico, vamos a escuchar lo que la compañera nos ayudó a buscar. 150. Daniela Aguirre. Otra vez, Emily, que no se te oye. Los triglicéridos altos mayores a 150. Ajá. La presión arterial. Ya le digo, profe. 130. Mayor o igual a 130. 130, 85. 90. Eso, 130, O 90. mayor o igual a 65. Bueno. ¿Y colesterol? El colesterol menor de 40 en hombres o menores de 50 en mujeres. Eso debe ser HDL. Sí. HDL, pero colesterol total no está. No, profe, ahí donde lo busqué no. Bueno, es menor de 200. Yo encontré un cuadrito, no sé si quiere que mande la foto en el chat. Hágale, mándalo. Vamos a buscar. Profe, ya la envié. Bueno, se está enviando. Sí, no ha salido nada. Ya la envié. Pero no se ve nada. Muy chiquitica. Ah, ya. Triglicéridos mayor o igual a 150. HDL menor de 40 en varones y 50 en mujeres. Presión arterial 130/85. Que haya insulinoresistencia. Glucosa mayor de 100. Glucosa a las 2 horas mayor de 140. Obesidad abdominal. Índice de masa corporal elevado. Microalbuminuria. ¿Ya? Entonces, factores de riesgo y diagnóstico, ¿ya? Hay diferentes. La Organización Mundial de la Salud dice que con que hayan 2 de estos factores, ya hay síndrome metabólico. ¿Ya? Pero no está lo del perímetro ahí. Pero bueno, está lo del triglicérido, HDL, presión arterial. Era algo sencillo. Bueno, seguimos con Nayeli. Ok, señor. Bueno, entonces también se dice que no solamente estos trastornos significa que ya tienen síndrome metabólico, pero sí significa que puede tener un mayor riesgo de contraer otra enfermedad que sea mucho más grave, y esas enfermedades pueden ser un riesgo de ceguera, un riesgo de ataque del corazón o riesgo de enfermedad crónica renal crónica. También podemos decir que esto aumenta mucho más en los adolescentes y que está teniendo mucha más afectación, ya que en la edad temprana, entre los 19, 20 años, se indica que aproximadamente 1 de cada 10 adolescentes contrae este síndrome. Pasa, Eli, hazme el favor. Los síntomas de este trastorno, la mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico no tienen signos ni síntomas evidentes.
¿Por qué no? Porque ellos no se sienten síntomas o no se ven a sí mismos. Más sin embargo, las personas con este síndrome pueden recurrir a un médico cuando ya se sientan con un peso más elevado al de lo cual están ellos, o sea, acostumbrados a tener en su cuerpo o normalmente. Pero sí pueden presentar, según algunos estudios, puede decir que puede presentar visión borrosa, cansancio, aumento de sed y aumento en orina. Pasa. Causas. El síndrome metabólico se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. Pero también estas causas pueden mejorar si la actividad física o sea, las personas comienzan a hacer ejercicio, porque hay unas personas que no hacen ejercicio y entonces por eso también pueden contraer el síndrome. También se dice que es dominada a la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona generada por el páncreas que ayuda al ingreso del azúcar en las células. Las personas con resistencia a la insulina, las células no van a responderle normalmente. A la insulina y la glucosa tampoco puede ingresar con facilidad. Y pues una de las causas también pueden ser el hígado graso, el síndrome de ovario o problemas de respiración durante el sueño. Ovario poliquístico. Síndrome de ovario no dice nada. Síndrome de ovario poliquístico porque está relacionado que hay resistencia a la insulina. Ajá, exactamente. Ovario poliquístico o también problemas de respiración durante el sueño. Pasa, Eli, por favor. Una de las complicaciones que más afectan es la diabetes 2, enfermedades del corazón y circulatoria. La diabetes 2, como les había dicho, es una enfermedad que dura para toda la vida, es crónica, y es una de las que si no se trata con cuidado, si no llevan un cuidado específico, o sea, un cuidado, ¿cómo se diría la palabra? Un cuidado, bueno, un buen cuidado puede llevar a la muerte. Las personas que no realizan... Exacto, un cuidado estricto. Exactamente, gracias. Un cuidado estricto pueden llevarlos a la muerte. Si no realizan cambios en este estilo de vida para controlar el exceso de peso, puede desarrollar resistencia en la insulina y causar en los niveles de azúcar, puede causar niveles de azúcares en la sangre. También podemos decir que puede tener también ceguera, como dije ahorita, infarto cardíaco, derrame cerebral y amputaciones parciales, que con una de esas amputaciones son muchas veces que amputan la pierna. Las enfermedades del corazón, en el nivel del colesterol alto y a la hipertensión arterial pueden contribuir a una acumulación de plaquetas en las arterias. Y una de las enfermedades del corazón son una mala formación arteriovenosa, aneurisma de aorta, ¿así se dice, señor? Aneurisma. Aneurisma de aorta, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, angina de pecho y arritmias. Angina. Angina, ahí me parece. Angina de pecho y arritmias en la hipertensión. Y las enfermedades circulatorias pueden ser aterosclerosis, hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca cognitiva y linfadenopatía o ganglios linfáticos. Pasa, Eli, por favor. Los factores de riesgo más comunes son la edad. Si una persona tiene más de 40 años, es mucho más probable también que pueda
padecer de este síndrome, ya que es la prevalencia del síndrome metabólico incrementado con la edad de estas personas. El origen étnico, que está más bien en los Estados Unidos, porque las personas hispanas y muchas más las mujeres pueden padecer mucho más de este riesgo, porque son las más vulnerables a padecerlo. La obesidad. Las personas más propensas a desarrollar son las personas con condiciones subyacentes a este síndrome, si tiene sobrepeso o si el peso se encuentra alrededor de la cintura. También está la diabetes, la diabetes como tal, sí no la investigué porque no encontré casi nada de eso, pero era lo que estaban hablando mis compañeras al principio. Y otras enfermedades puede ser el riesgo en que más alto si alguna vez tuvieron enfermedades del hígado graso o exceso de alcohol o los ovarios poliquísticos o apnea del sueño. Ya, Eli. Y pues, señor, yo investigué cómo prevenirlo. No sé si lo puedo decir. Sí. Bueno, ¿cómo podemos prevenir el síndrome metabólico? Reduciendo la cantidad de grasas y aceites saturados en la alimentación, aumentando la cantidad de fibra, vegetales, frutas en nuestra dieta, comiendo porciones pequeñas pero tampoco saltándonos comidas, haciendo por lo menos 30 minutos de ejercicios normalmente durante todos los días, en la mañana o en la noche. También dejando de fumar, ya que el fumar hace que los síntomas cardiovasculares empeoren, y dejando de consumir mucho alcohol. Ok. A ver, entonces ahora sí quiero ver el grupo de lípidos que dicen que me mandaron unas diapositivas, pero yo no las vi. Profe, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando. Disculpe, es que yo cometí un error. Yo se las envié ayer, pero cometí un error con respecto a redactar su correo. Entonces, fue mi error, disculpen. Pero ya comparto. No sé si lo alcanzó a ver, igual yo se lo envié hoy cuando Eli me dijo que usted no había visto las diapositivas. Ah, no, ya eso estaba ya muy encima. Bueno, cualquier cosa la vamos corrigiendo en el camino. Ya comparto, profe. Ok. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí. Hágame Ok, bueno. Presento. Buenas tardes. Somos el grupo número 7. Paula. Está conformado por Adames Carolay, Álvarez Paula, González Jari, Rodríguez Wencer y Villarreal Alexandra. Rodríguez. Wencer, Rodríguez Wencer. Rodríguez. Ajá, Rodríguez Wences y Villarreal Alexandra. Ok. Sí, señora. Bueno, nosotros le vamos a hablar de los lípidos. Para comenzar, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son compuestos ternarios. Esto quiere decir
que están constituidos por la combinación de 3 elementos. En este caso, la combinación sería carbono, hidrógeno y pocas moléculas de oxígeno. Los lípidos son insolubles en agua, o sea, estos no se solubilizan en el agua, por lo contrario, son solubles pero en solventes orgánicos. ¿Cuáles son estos solventes orgánicos? Estos solventes orgánicos son la acetona, cloroformo, alcohol y benzina. Cuando nombramos grasa, es correcto que lo asociemos con el retículo endoplasmático liso, que es el encargado de la lipogénesis. Nosotros, o bueno, no sé si alguno aquí tenga un mal concepto acerca de las grasas, que son malas, que, en fin, muchos conceptos, pero las grasas de hecho son fundamentales, son importantes. Que nosotros le demos mal uso a la alimentación o como yo digo que todo en extremo es malo, obviamente ahí sí se va a volver nocivo por gran parte. Igual ya yo voy a explicar las funciones y van a ver que los lípidos se encuentran comprometidos no solo en nosotros, sino en plantas y animales. Entonces, le presento las funciones, que son estas, y vamos a comenzar por la función energética. La función energética, en la función energética nos da 9.5 kilocalorías por cada gramo, o sea, más que los glúcidos. Los glúcidos nos aportan 4 kilocalorías por cada gramo. Y ustedes dirán que, o sea, las grasas nos dan más energía, y notablemente sí nos dan más energía. Pero esto no quiere decir que nos desboquemos a comer grasas, ya que las grasas no tienen un rápido metabolismo, por lo contrario. Las glucosas son la fuente energética por excelencia para nuestras células, porque las glucosas se metabolizan mucho más rápido que los lípidos. Yo estuve en el gimnasio, hice deporte, y a mí siempre me dijeron que, digamos que la grasa pasaba por un método de oxidación. Esto quería decir que cuando, digamos que mi reserva de energía por excelencia se agotaba, yo iba agarrando, digamos que energía de las grasas para así pasarla a una oxidación de grasa. No sé si ese concepto estaba bien o mal, pero eso me explicaban a mí. Como segunda función, tenemos la función de reserva. Sí, la grasa se reserva. De aquí viene el tejido adiposo, que se encuentra presente más en mujeres que en hombres. Como por ejemplo de esto puede ser los triglicéridos, como vemos aquí. También presenta una función estructural. Los lípidos van a formar parte de estructuras muy importantes, como lo son los fosfolípidos. Ay, disculpe, no se vieron las imágenes, creo que no. Está la diapositiva de la función de los lípidos. No, tenía unas imágenes, pero creo que no se Van vieron. saliendo, ahí van saliendo al ladito. Ah, bueno, ese es de energía. Vamos a ver si ya, es que tengo el internet un poco malo, disculpe. Este es el de la función de reserva, que es tejido adiposo, como vemos, y la función estructural. Bueno, y iba diciendo que, como nosotros ya sabemos, los fosfolípidos hacen parte de la membrana celular. Vamos a ver si quito esto de aquí. De la membrana celular. Este es un fosfolípido de forma esquematizada y consta de una cabeza que está hecha de un grupo fosfato, y esta cabeza tiene un comportamiento hidrofílico, o sea, es compatible con el agua. En cambio, la cola es hidrofóbica. Esto quiere decir que no tiene compatibilidad con el agua, no se junta con el agua. Por otro lado, tenemos la función termoaislante. En la función termoaislante debemos saber que nosotros, por ejemplo, en los neonatos,
cuando ellos nacen tienen una grasa que los recubre y los protege del frío, al igual que los osos polares. Nosotros pensamos que los osos polares, por estar en el polo norte, tienen mucho frío, pero no es así, ya que tienen una gruesa grasa parda debajo de toda su piel que los protege y los aísla del frío. Como siguiente tenemos la función hormonal. Los lípidos forman parte de las hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno. Por otra parte, tenemos la función electroaislante, que tenemos como ejemplo aquí a la mielina. Acá la gente suele confundirse, pues la mielina es la que se encuentra aquí en, si el mouse se ve, ¿sí se ve? ¿Sí se ve el mouse? Bueno, la mielina es esta que se encuentra acá formando vainas. Estos se llaman vainas de mielina, esto que se encuentra aquí. Y si la neurona, pues esto es una neurona, si la neurona no tuviese estas vainas de mielina, su impulso nervioso se manejaría a una velocidad de 0.2 metros por segundo, cuando normalmente la neurona maneja la velocidad a 12 metros por segundo. O sea, es una gran diferencia. De 0.2 metros por segundo a 12 metros por segundo es una diferencia muy grande. Como siguiente tenemos la función protectora. Y esta va asociada con proteger, valga la redundancia. Y un claro ejemplo son las hojas que tienen una recubierta, vamos a decirlo así, una recubierta lipídica llamada cutina, que les impide perder agua. Esto no solo pasa con las plantas, sino también con las plumas de los pájaros. No sé si alguien le ha echado agua a un pájaro y ellos parecen como Está impermeables. equivocado porque creo que es quitina. ¿O yo? Cutina. Ah, yo la conseguí como cutina, de hecho ahí en la imagen dice cutina. Debe ser quitina. Ajá. Bueno, información incorrecta por internet. Bueno, Ah, bueno. y de aquí pasamos a la clasificación. Bueno, yo les voy a hablar sobre Va a hablar otra compañera. Bueno, Muy bien, Paula. Pausadamente, bien explicadito todo. Muy bien. bueno, yo les voy a hablar sobre la clasificación de los lípidos. Los ácidos grasos son organismos monocarboxílicos hidrocarburos con un grupo carboxilo, COH, en un extremo. Los más abundantes poseen un número par de átomos de carbono entre 12 y 24. Constituyen cadenas antifáticas con un extremo polar. Bueno, como vemos en el gráfico, en el primer gráfico, podemos apreciar que en la parte derecha del extremo derecho, ahí está el grupo carboxilo. Y en la parte izquierda podemos ver que está el grupo metilo. Estos dos grupos funcionales están unidos a una larga cadena hidrocarbonada, como lo vemos en la imagen. Es decir, de átomos de carbono unidos a su vez a átomos de hidrógeno. En el otro esquema que está en la parte inferior, lo cual es un esquema lineal de la misma molécula que está en la parte superior. En este esquema identificamos la presencia de grupos carboxilo y el grupo metilo en el otro extremo.
Cada uno de los vértices que apreciamos en el esquema corresponde a un átomo de carbono. Bueno, son ácidos carboxílicos de cadenas largas, suelen tener un número par de carbonos de 14 a 22. Los más abundantes tienen 16 y 18 carbonos. Pasa, Paula, por favor. Paula, ya pasaste. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la estructura. Los ácidos grasos saturados son cuando no poseen enlaces dobles, son flexibles y sólidos a temperatura ambiente. Las grasas saturadas elevan el nivel de colesterol. Esto lo pone en riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o otros problemas de salud mayores. Usted debe evitar o limpiar los elementos ricos en grasas saturadas. Bueno, como vemos en la primera imagen, donde dice ácido graso saturado, ¿por qué se llaman así? Porque los átomos de carbono, lo cual forman parte de la cadena, tienen 4 valencias, como lo vemos en la imagen. 2 de ellas están unidas a otros átomos de carbono y las otras 2 están unidas a átomos de hidrógeno. Esto ocurre en todos los átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada. Es decir, cada átomo de carbono está lleno de hidrógeno, o en otras palabras, se ha saturado de hidrógeno. Bueno, los ácidos grasos insaturados, si la cadena hay doble o triples enlaces, rígidos a nivel del doble enlace, siendo líquidos aceitosos. Comer grasas insaturadas en lugar de las grasas saturadas puede ayudar a bajar el colesterol. La mayoría de los aceites vegetales, que son líquidos a temperatura ambiente, tienen grasas insaturadas. Hay dos tipos de grasas insaturadas. Grasas monoinsaturadas, que abarca el aceite de oliva y de canola. Y los otros son grasas poliinsaturadas, que abarca aceites de cártamo, girasol, maíz y soya. Bueno, como vemos en el gráfico, podemos ver que presenta 2 enlaces, pero pueden haber más. El doble enlace hace que los átomos de carbono no estén llenos de hidrógeno. Les falta llenar sus valencias con hidrógeno. Es decir, no están saturadas de hidrógeno, por eso reciben este nombre de ácidos grasos insaturados. Pasa, por favor. Bueno, profe, yo continúo con la nomenclatura. Ya se logra ver. Ok. Sí, se logra ver. Sí. Sí, Paula. Sí. Gracias. Los ácidos grasos que predominan en plantas, tanto en plantas como en animales, son aquellos que están formados por 16 a 18 átomos de carbono, como mencionó mi compañera, aunque pueden existir ácidos grasos con menos o con más átomos de carbono. Sabemos que en los ácidos grasos pueden clasificarse en 2 grandes grupos: los saturados, que aquí los tenemos, y los insaturados. Ya hemos dicho que los saturados no poseen dobles enlaces, mientras que los insaturados sí poseen uno o más doble enlace. Por ejemplo, aquí les presenté el ejemplo del ácido palmítico con 16 carbonos y el ácido esteárico con 18, mientras que en los insaturados tenemos el ácido oleico con 18 átomos de carbono y el ácido linoleico con 18 también. Entonces, vamos a enfocarnos
en los números que se encuentran al lado del nombre de estos ácidos. ¿Qué significan? Los ácidos grasos tienen un símbolo numérico que consiste, en primer lugar, el número de átomos de carbono que forma parte de ese ácido graso. Como vemos, en el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono. El ácido esteárico tiene 18, el ácido oleico tiene 18 y el ácido linoleico también tiene 18. Lo podemos observar al lado del nombre. Continuamente de eso nos indican 2 puntos y a continuación de esos 2 puntos un número. Ese número nos está señalando la presencia del doble enlace. Como sabemos que en los saturados no se encuentra presencia de doble enlace, vemos el número 0 al lado de estos 2 ejemplos de ácidos grasos saturados. Como estos no presentan un doble enlace, vemos que el 0 está, porque no hay presencia de doble enlace. Ya lo dije, pero mientras en el ácido oleico vemos la presencia de un 1 y en el ácido linoleico la presencia de un 2. La presencia de un doble enlace, o sea, aquí se encuentra la presencia de un doble enlace, aquí se los voy a señalar los dobles enlaces que se encuentran en estos 2 ejemplos. Y esto al parecer no es todo, porque luego sigue unos números entre paréntesis. Esta simbología que se coloca entre paréntesis es el número que es el número que corresponde del átomo que forma parte del doble enlace. Si contamos desde el carbono que se encuentra en el grupo carboxilo, o sea, en el grupo carboxilo, entonces vamos a continuar enumerando. Me explico, voy a mejor hacer el ejemplo porque me estoy enredando. Comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vemos que aquí hace presencia o se comienza el doble enlace y por eso hay un 9 entre paréntesis. Mientras que aquí comenzamos del grupo carboxilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También hace presencia en el 9 y continuamente aparece un 12. Para no devolvernos, decimos 9, 10, 11 y 12. Aquí comienza otra vez un doble enlace. Lo que quiere decir que el ejemplo del ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado y el ácido linoleico es un ácido graso poliinsaturado porque tiene más de un doble enlace. Exacto, profe. Entonces, en primer lugar, voy a hacer un recuento. En primer lugar, el número de átomos de carbono. Luego, los 2 puntos. Luego, un número que indica el número total de dobles enlaces que hay presente en la cadena. Y entre paréntesis, el número que señala al carbono que forma parte de este doble enlace. Pero además, hay otra notación que utiliza las letras del alfabeto griego. En este caso, el carbono que se encuentra formando parte del grupo metilo, nos vamos para acá, es conocido como el carbono omega. Ya se lo señalo. El carbono omega. Estos son los carbonos omega, los que se encuentran en estos cuadrados. Recuerden que el primer átomo de carbono que forma parte del grupo carboxilo no se nombra. El segundo átomo de carbono es el carbono, alfa. Sí. Ahora sí, de este lado. Ajá, no, sino que el internet no me deja mover ok, y no lo señalé tampoco, entonces falla mía.
Ok, bueno. Entonces dijimos que el segundo átomo de carbono es el carbono alfa. Y el siguiente es el beta, así sucesivamente. Eso es El último- importante porque cuando vamos a ver beta oxidación, ¿por dónde crees tú que se va a partir si se habla de beta oxidación de los ácidos grasos? Por el carbono beta. Cada 2 carbonos. Ahí, más adelantico. Ahí. ¿Ya? Exacto. Y lo que tú estabas diciendo es necesario para reconocer los omega. Cuando voy a hablar de los ácidos Exacto, grasos a eso voy. insaturados, entonces tengo que empezar al revés por el grupo metilo, porque el Bueno, grupo no metilo sé, es el omega. ok. No sé si han escuchado hablar, eso es lo que iba a decir, profe. Hablar de la serie omega 3, de la serie omega 6, de la serie omega 9. Y nosotros nos preguntaremos como que qué significa esta terminología. Esto es el número que nos va a señalar en el átomo que se encuentra el doble enlace, pero contando desde el carbono omega, del ácido graso insaturado, y entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, esto sería un ácido graso de la serie omega 9. Mientras que en el ácido linoleico, si contamos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, este sería una serie omega 6. No sé si quedan con dudas. Bueno, continúo. En los ácidos grasos saturados, mientras más larga es la cadena hidrocarbonada, como vemos en este ejemplo, mayor es la probabilidad de formar enlaces entre dos o más cadenas. Aquí vemos que esta es una cadena y esta es otra. Por otro lado, los ácidos grasos insaturados, por la presencia de los dobles enlaces o torceduras o pliegues en fin, habrá menor posibilidad de formar uniones entre dichas moléculas por los dobles enlaces que se forman, no son lineales, como vemos no son lineales. Entonces, ¿me escucha, profesor? Creo que se me cerró el micrófono. Te quedaste callada. Se me cerró el micrófono, es que el internet está molestando. Bueno, esta característica en la conformación va a influir en una propiedad muy importante en los lípidos y que se denomina punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Ok, bueno, el punto de fusión aumenta con la longitud de la cadena hidrocarbonada. O sea, mientras más largas son las cadenas de los ácidos grasos que forman los lípidos, se forman más uniones. Como vemos en el esquema de los ácidos grasos saturados, acá hay una cadena larga y aquí digamos que el punto de fusión va a ser mayor. Mientras que acá el punto de fusión va a ser menor. Bueno, aquí en estas tablas podemos observar una relación de ácidos grasos saturados
cada uno de ellos de mayor longitud que el anterior. O sea, aquí empiezan en 12 y acá ya 24. Y hemos visto que la longitud determina el punto de fusión. También hasta ahí. Esto quiere decir que a mayor longitud, el punto de fusión va a ser mucho más elevado. Por otro lado, en los ácidos grasos insaturados, como ya sabemos, por la presencia de los dobles enlaces o los dobleces o los pliegues que se encuentran formados en estos, a esa conformación hacen que la energía que se requiera para el punto de fusión, o sea, para pasar del estado sólido al líquido, sea mucho menor. De hecho, aquí están en las tablas, se puede visualizar. Y bueno, profe, creo que eso sería todo. No, muy bien explicado. Muchas gracias. Bueno, ahora seguiré con las propiedades. Los isómeros cis y tras difieren en sus propiedades físicas, punto de fusión, etc. y en muchos aspectos de su reactividad química, especialmente en el metabolismo de los seres vivos. Una curiosidad sobre esto sería que las grasas y los aceites son ésteres de la glicerina, con ácidos carboxílicos de cadenas largas que se denominan ácidos grasos. Los ácidos saturados e insaturados tienen conformaciones diferentes. Esto es debido a la exposición de sus átomos de carbono de hidrógeno. Podemos observar que cada átomo de carbono completa su valencia con átomos de hidrógeno. En cambio, en los insaturados, la presencia del doble enlace determina la aparición de un fenómeno que es denominado isomería. La mayoría de los ácidos insaturados de manera natural presentan isomería cis, donde los hidrógenos se ubican al mismo lado de los átomos de carbono que forman el doble enlace, como lo vemos en la imagen. Mientras que en el otro tipo de isomería, que sería isómero tras, se determina que los átomos de hidrógeno se presentan de manera alternada. Bueno, la saponificación consiste en una hidrólisis alcalina de la preparación lipídica con potasio y OH o sodio y OH. Los lípidos derivados de los ácidos grasos, ácidos monocarboxílicos de cadena larga, dan lugar a sales alcalinas, jabones y alcohol, que son fácilmente extraíbles en el medio aquoso. Como lo vemos en la imagen. Pasa, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre... Cuando hablamos de los ácidos grasos cis y trans, ¿cuáles son buenos, cuáles son malos? O sea, señor, por lo que yo leí, se presentan, o sea, los que más se presentan son los enlaces cis. No existen en la naturaleza los isómeros trans. Sí, o sea, en nuestro organismo todos los ácidos grasos que son insaturados son cis, pero Sí. nosotros consumimos muchas grasas trans. Papita con mayonesa, chito, Sí. mejor dicho. O si no, cogemos y usamos aceites vegetales que tienen ácidos grasos cis, pero hacemos hoy patacones, mañana tajada de yuca, pasado empanada, el cuarto día arepa con huevo con el mismo aceite. Entonces, esos dobles enlaces se pierden y pasan a ser ácidos grasos saturados, ¿ya? Sí. Que convierten mal, o sea, tóxico para la salud de uno. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que
Los ácidos grasos cis aumentan el HDL. El HDL es el colesterol bueno, el que limpia las arterias. Y los ácidos grasos trans aumentan el LDL, el colesterol malo, para que se te tapen las arterias. Sí. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los ácidos grasos esenciales. Sabemos de la importancia de elegir bien las grasas que incluimos en nuestra dieta. Son la principal fuente de energía de nuestro organismo. Nos ayuda a mantener la temperatura y la absorción de determinadas vitaminas. Desechamos las grasas trans o hidrogenadas, las que están presentes en la alimentación industrial o los ultraprocesados, y limitamos las saturadas, que aunque nuestros niveles de colesterol, pero además debemos dar prioridad a las grasas buenas, como los ácidos grasos esenciales. Bueno, ahora sí voy a hablar qué son los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales, como el omega 3 o el omega 6, son ácidos grasos que el organismo necesita para su buen funcionamiento y que no se puede sintetizar por sí mismo, por lo que debe obtenerlos a través de la dieta. Dentro de los ácidos grasos omega 3 encontramos algunos tan importantes como el EPA, un ácido graso esencial básico para el correcto desarrollo de las funciones cerebrales. Pasa, por favor. Bueno, el omega 3, dentro de la serie de los omega 3, lo más importante en nuestra dieta son el ácido eicosapentaenoico. Pentanoico. Y sus letras son EPA. Y el ácido DHA. Tanto el EPA como el DHA son de difícil síntesis endógena. Síntesis endógena. Que Endógena. Endógena. O sea que no los producimos. Que no los producimos. Y poseen importantes funciones en el organismo. El ácido EPA es un ácido graso básico para la regulación de la funcionalidad cerebral, señal celular y riego sanguíneo neuronal, el desarrollo óptimo del cerebro y la vista, y la síntesis de las prostaglandinas. Pueden convertirse fácilmente en DHA si es necesario. El DHA es un ácido graso estructural, pues forma parte de las membranas celulares y es también importante para el desarrollo visual durante la gestación y la primera infancia. Bueno, el omega 6, en la serie del omega 6 hay que prestar especial atención al ácido GLA y al ácido AA. El GLA, al igual que el EPA y el DHA, es de difícil síntesis por el organismo. El GLA y el AA tienen importantes funciones en el organismo. El GLA es un ácido graso estructural ya que es un importante componente de la membrana celular y también es un precursor de las prostaglandinas. El AA es un ácido graso básico para la síntesis de ciertas prostaglandinas. Pasa, por favor. Bueno, ¿dónde encontramos los ácidos grasos esenciales? La mejor manera de asegurarnos de un buen aporte de ácidos grasos esenciales es cuidando nuestra dieta y dando prioridad a los alimentos que lo contienen, como el aguacate, las nueces o el pescado, del que se recomienda incluir al menos 2 porciones a la semana. Esto sí, intentando evitar las especies más susceptibles de estar contaminadas con mercurio.
Las semillas de lino también se recomiendan por su contenido en ácidos grasos esenciales, omega 3, pero hay que asegurarnos de consumirlas machacadas. Sin embargo, no es suficiente con hacer una buena ingesta de ácidos grasos esenciales, sino que la proporción sea la adecuada, lo que convierte a los suplementos en una buena opción, a pesar de que en ocasiones han sido cuestionados. Listo, profe. Ok. Mira que no alcancé a revisar y el trabajo está bien hecho. Muy bien, Villarreal. Muy bien. Gracias, profe. Los lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Esta es la clasificación de los lípidos, o sea, no, sí, es la clasificación de los lípidos. Lípidos saponificables. Se encuentran los ácidos grasos, los lípidos simples que serían neutros y lípidos complejos que son polares. Entre los lípidos simples están los glicéridos y los séridos. Entre los glicéridos están los aceites y las grasas. En los séridos encontramos las ceras. En los lípidos complejos están los glicerolípidos y esfingolípidos. En los esfingolípidos encontramos las esfingomielinas, los cerebrósidos, los gangliósidos, y ahora pasaremos a los lípidos insaponificables, que son los isoprenoides, esteroides e eicosanoides. En los isoprenoides están los isoprenoides también reciben el nombre de terpenos. Y en ellos encontramos las vitaminas y otros compuestos. Los esteroides están los esteroles, las hormonas esteroideas y los ácidos biliares. En los eicosanoides están las prostaglandinas, los trombosanos y los leucotrienos. Pasa, porfa. Ya está la otra diapositiva. Sí. Los lípidos saponificables son todos aquellos que están compuestos por un alcohol unido a uno o varios ácidos grasos. Esta unión se da mediante un enlace de éster, muy difícil de hidrolizar, pero el cual se puede romper fácilmente si el lípido se encuentra en un medio básico. En este caso se le llamaría la saponificación alcalina. Entre los lípidos saponificables encontramos a los ácidos grasos, los eicosanoides, los que ya había mencionado anteriormente. ¿Los defino, profe? No. Ok. Entonces pasa a los lípidos insaponificables. Los lípidos insaponificables son aquellos que no se hidrolizan y se sintetizan a partir de una unidad básica de 5 átomos de carbonos, como el isopreno. Están los terpenos, los esteroides, en los terpenos que están los retinoides, carotenoides, tocoferoles, toquinonas, dolicoles. En los esteroides están los esteroles, las sales y ácidos biliares, las hormonas esteroideas, y existen otros lípidos insaponificables que no están relacionados estructuralmente con el isopreno, los cuales son los hidrocarburos y los lípidos pirrólicos. Ya. Digestión y absorción de los lípidos. Bueno, primero comenzaré diciendo el significado de lo que es la digestión de los lípidos, que es un proceso complejo que ocurre en la boca, en la cavidad gástrica e intestinal del ser humano. Este proceso se lleva a cabo por la hidrólisis de los triglicéridos, que requiere la participación de varias enzimas, como lo son las enzimas lipolíticas, denominadas lipasas,
y de cofactores, hormonas y sales biliares, que son necesarios para la actividad específica de cada una de ellas. Las lipasas, cuya denominación bioquímica es el acilester hidrolasa, son enzimas relativamente específicas en su actividad catalítica y algunas de ellas se distinguen por su alta estereoespecificidad, que es la absorción. La absorción de los lípidos, de los ácidos grasos y los monoacilgliceroles resultantes de la digestión de los lípidos son hidrófobos. Es decir, que no son acordes al agua. Y que no son acordes al agua. Y entonces, de esta forma, para poder absorberlos, son necesarios mecanismos de emulsión o solubilización. Es decir, que estos ácidos grasos se mezclen de una mejor manera. Los productos grasos resultantes de la digestión se solubilizarán con combinación de las sales biliares, produciendo las micelas, que las micelas son partículas muy pequeñas que se encuentran en el agua. Estas partículas transportan otras sustancias en su interior. Y estas logran mantener los componentes lipídicos en emulsión, gracias a las propiedades emulsiantes de las sales biliares anfipáticas. Bueno, ahora bien les voy a hablar sobre lo que es la digestión y la absorción en los lípidos. Esta digestión y absorción se lleva a cabo principalmente por los triglicéridos y en menor proporción por el colesterol, los cuales son digeridos inicialmente y de forma parcial en el tracto gastrointestinal por la acción de las enzimas lipasa, bucal y gástrica. Es por eso que las sales biliares mezclan los lípidos, facilitando la acción lipasa de la lipasa pancreática y su posterior absorción en forma de micelas mixtas en el intestino delgado. El intestino absorbe el 100% de los triglicéridos, mientras que el colesterol, que proveniente de la dieta, se absorbe en un 40% aproximadamente. Esto se lleva a cabo en la mucosa intestinal del duodeno, donde los triglicéridos y el colesterol de la dieta se unen a apoproteínas ApoA y ApoB48, constituyendo los kilomicrones, que son el colesterol, los fosfolípidos y las lipoproteínas, donde pasan a la circulación linfática. Y son las lipoproteínas las responsables de transportar en sangre los triglicéridos de origen exógeno. Bueno, bien, tal como yo les hablaba sobre todo esto, aquí vemos en la imagen que en el páncreas se lleva a cabo la lipólisis de los ácidos grasos. Luego en el hígado se ve la solubilización de las micelas con el ácido biliar. Y luego en la mucosa del yeyuno se lleva a cabo ya el proceso de absorción, donde se forman los kilomicrones, que son el colesterol, el fosfolípido y la lipoproteína. Y estos en los órganos linfáticos dan salida a los tejidos para su utilización como grasa. Ahora les voy a hablar sobre el transporte de los lípidos. Los lípidos son insolubles en el plasma sanguíneo, por lo que circulan en la sangre en forma de complejos hidrosolubles, conocidos como las lipoproteínas. Que las lipoproteínas están constituidos por un núcleo apolar de triglicéridos y colesterol esterificado, y una cubierta soluble de fosfolípidos, colesterol y proteínas, que son las apoproteínas. Bueno, ahora explicándole el transporte de los lípidos, se da cuando se absorben
estas lipoproteínas desde el intestino hacia la linfa intestinal, donde se forman pequeñas gotas de kilomicrones. Los kilomicrones se vierten en la sangre venosa. Tal como yo lo decía, los kilomicrones son el 87% son triglicéridos, el 9% son fosfolípidos, el 3% son colesterol y el 1% es apoproteína B. Bueno, entonces estos triglicéridos de los kilomicrones son hidrolizados por una proteína que se llama la lipoproteína lipasa, que se encuentra en el tejido adiposo y en los hepatocitos, liberando los ácidos grasos y el glicerol, por lo que son muy miscibles esos sustratos. Es decir, que no, miscible quiere decir que estos no se pueden mezclar en una célula fácilmente. Estos ácidos grasos y el glicerol se pueden usar como un combustible, como una fuente de energía. Y entonces lo que queda, los kilomicrones, que son el colesterol y la apolipoproteína, se unen a las células endoteliales hepáticas, por lo que los otros lípidos que quedan en el plasma quedan en forma de lipoproteína. Que una clasificación de las lipoproteínas son el VLDL, el IDL, el LDL y la HDL, que el VLDL son los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos. El IDL son el colesterol y los fosfolípidos. La LDL se encuentra el colesterol y los fosfolípidos. Y en la HDL, las proteínas. Pero sin embargo, estas lipoproteínas, como la VLDL y la IDL y la LDL, se encuentran en el hígado, más no la HDL. La HDL se encuentra en el intestino delgado. Paso. Y ahora les voy a hablar sobre la distribución de los lípidos. Dentro de la distribución de los lípidos encontramos tres grandes grupos de lípidos de membrana, que son los glicerolípidos, los esfingolípidos y esteroles. Profe, ¿se los defino o no? Sí, sería mejor. Bueno. Los glicerolípidos son lípidos complejos saponificables, en los cuales una molécula de glicerina se esterifica a dos ácidos grasos y a otra molécula. Los esfingolípidos son moléculas anfipáticas que tienen propiedades hidrofóbicas y también hidrofílicas. Y los esteroles son lo que normalmente conocemos como los esteroides y están formados con 27 a 29 átomos de carbono. Bueno, bien, como ya les hablaba, que estaba formando por estos tres grandes grupos, aunque hay miles de tipos moleculares de diferentes lípidos contribuidos por las membranas celulares, la composición de los lípidos varía entre las membranas de los diferentes comportamientos membranosos de la célula. Se propone que la propia identidad de los orgánulos viene determinada por la composición de sus membranas, tanto proteínas como lípidos. Es por eso que podemos ver que la membrana plasmática tiene una composición lipídica diferente a la membrana del retículo endoplasmático o a la del aparato de Golgi. Estas diferencias se mantienen a pesar del flujo constante de lípidos, desde su compartimiento de síntesis, principalmente el retículo endoplasmático, hasta otras membranas como la plasmática o las endosomas, estando en este transporte mediado por vesículas, transportadores y contactos directos entre membranas. Aquí en la tabla podemos ver una proporción
aproximadas de unos lípidos totales que se tomaron de una célula atípica. Que ustedes dirán que es una célula atípica. Es una pequeña bolsa de fluido que se encuentra en el citoplasma, envuelta por una membrana con complejas funciones. Su parte más densa casi siempre es en el centro. Esta se llama endoplasma, en tanto que el de afuera se llama exoplasma. Bueno, esta en la fosfatidilcolina podemos ver que ¿cómo? No, para ayudarte que estabas baradito. En Fatidil. fosfatidilcolina se encuentran 45 a 50 lípidos. En la fosfatidil etanolamina de 15 a 25. En la fosfatidil inositol de 10 a 15 lípidos. De fosfatidil-acerina de 5 a 10. En el ácido fosfatídico de 1 a 2. Y en el fosfatidilglicerol de 1 o más. En el esfingomielina de 5 a 10. En el cardiolipina de 2 a 5. En el glicoesfingolipio de 2 a 5 y en el colesterol de 10 a 20. Ya. Ok. Por último, yo les voy a hablar sobre el metabolismo de los lípidos, que bueno, tal cual como lo dice en la diapositiva, es el proceso que involucra la síntesis y la degradación en los organismos vivos de los lípidos, es decir, las sustancias insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Los tipos de lípidos que usualmente se consideran son sales biliares, colesteroles, eicosanoides, glucolípidos, cuerpos cetónicos, ácidos grasos, entre otros. Bueno, ahora les voy a explicar el metabolismo de los lípidos. Comenzaremos con las funciones de los lípidos. ¿Cuáles son? Pues almacenar energía, también que son una fuente Ya, de eso sí lo habían dicho, ¿no? Paula habló de eso. Profe, pero es para hacer la introducción a lo que viene después. Ok. Que son una fuente de ácidos grasos que participan en la formación de hormonas y que son una fuente de vitaminas. Tienen 3 fases. Bueno, la fase 1, que es el metabolismo de los lípidos, que consta de 2 partes que llamaremos A y B, donde A es la digestión y absorción de las grasas que han venido hablando antes. El primer paso es ingerir el alimento, el segundo es el comienzo de la digestión de las grasas y eso se hace gracias a la acción de las lipasas pancreáticas, que sabemos que es una enzima que se produce en el páncreas y se secreta en el intestino delgado. Es allí donde esta enzima ayuda a descomponer todas las grasas que comemos para convertirlas en ácidos grasos libres y glicerol. Entonces ya sabemos que esta enzima ayuda a la digestión de los lípidos. Bueno, el glicerol y los ácidos grasos libres se combinan con los trigliceroles y vienen de los alimentos, de la biosíntesis y de las reservas de adipocitos. Bueno, de la suma de los trigliceroles y las apoproteínas se forman lipoproteínas. Ahora hablaremos de la parte B, que vendría siendo la oxidación de los ácidos grasos, que se divide en 3 partes. La primera es activación de los ácidos grasos. La segunda es el transporte de los ácidos grasos por la membrana y la tercera es la ruta de la beta oxidación. Bueno, el primer paso que vendría siendo la Ya eso le toca a otro grupo, ¿ah? Pero nada más es una breve introducción, perfecto. Tranquilo. Ok. La activación de los ácidos grasos, bueno, en esta participa el ATP, que activa el grupo carbonilo para hacer el acil-adenilato. Ese grupo tiol va a atacar el grupo carbonilo, que ya está activado, y el grupo carbonilo se desplaza hacia el AMP para formar el acilcoenzima A. Y esta acilcoenzima A se forma en la membrana externa de la mitocondria y tenemos que pasarla a la membrana interna. Para esto necesitamos la carnitina, que es la que hace la transferencia. La relación y la catalización de la carnitina, aciltransferasa 1, y su resultado es una acilcarnitina que puede atravesar y llegar a la membrana interna. En la membrana interna se encuentra
la enzima carnitina aciltransferasa 2, que se encuentra al lado de la matriz de la membrana interna y completa el proceso de la transferencia intercambiando la carnitina por carnitina libre. Y así termina esta segunda fase. Entonces pasamos a la tercera fase, que vendría siendo la ruta de la beta-oxidación, que es en donde se forma en la membrana interna todos los acilcoenzima A. Una vez que ya están en la membrana interna con el carbono beta, en donde van a iniciar, una vez que esta inicia en el carbono beta, van a haber una serie de pasos que van a liberar un fragmento de 2 carbonos con forma de acetilcoenzima A. Bueno, este ciclo consta de 4 fases, pero voy a comenzar diciendo que viene de la formación de un acilcoenzima A acortada en 2 carbonos. Bueno, las 4 fases que voy a mencionar son las siguientes: la deshidrogenación de un derivado enoil, la hidratación doble del enlace resultante, de tal manera que el carbono beta sufre una hidroxilación. Como tercer paso tenemos la Estás deshidrogenación. metiéndote con beta-oxidación y no es el tema de hoy. Ok, bueno, ahora el metabolismo de las lipoproteínas. Ahora sí, explicar la imagen que está ahí. La función de las lipoproteínas es solubilizar el transporte de los lípidos en nuestra sangre. Las principales lipoproteínas son kilomicrón, BLD, LD y HDL, disculpen. El kilomicrón es formado por los triglicéridos y colesterol de la dieta del intestino. Transportan lípidos desde el intestino hasta el tejido adiposo. BLDL es formado en el hígado. Se caracteriza por ser de muy baja densidad. Se considera malo por su asociación al estrechamiento de las arterias, que los explicaré mucho más adelante. LDL es formado en el hígado, se caracteriza por ser de baja densidad, son ricos en colesterol libre y esterificado. HDL, formado en el hígado y en el intestino, se caracteriza por ser de alta densidad. Su función más importante es el de transporte reverso del colesterol, que les explicaré mucho más adelante también. Cuando se forma el kilomicrón, este pasa por el sistema linfático, luego a la sangre, pasando por los tejidos periféricos, donde se encuentra con una enzima llamada lipoproteína lipasa o LPL. Esta le saca una parte a los triglicéridos, al kilomicrón, y forma un kilomicrón remanente, el cual se va directamente al hígado. En el hígado se forma VLDL. Este viaja a los tejidos periféricos donde se encuentra nuevamente con la enzima LPL. Esta le saca una porción de sus triglicéridos y vuelve al lugar donde se forma LDL. Este lleva al colesterol que se encuentra en el hígado hacia los tejidos periféricos y retorna nuevamente al hígado. Cuando el colesterol proveniente del LDL se oxida, este forma la placa de ateroma, que les explicaré más tarde en qué consiste. Bueno, ahora les explicaré el transporte en reversa del colesterol, que es una vía que reduce la placa del ateroma, que vendría siendo una acumulación de colesterol en los vasos sanguíneos, generalmente generado por una ingesta de comida chatarra. En este proceso actúa el HDL, el cual tiene como función transportar el colesterol del tejido periférico hacia el hígado mediante 2 vías. La primera es la vía directa, en la cual HDL se une a un receptor del hígado, haciendo que el HDL abra todo su colesterol. Una vez hecho este proceso, el HDL puede volver a ser reutilizado para el mismo proceso. Y la segunda vía, llamada la vía indirecta, por medio de una enzima, esta cambia el HDL por triglicéridos, formando de esta forma VLDL y LDL. Al hacer este cambio o trueque, por decirlo así, el HDL queda con muchos triglicéridos y LDL con mucho colesterol. El LDL libera su contenido de ésteres de colesterol al hígado, y una vez que el hígado obtiene el colesterol, este es procesado y eliminado por la bilis y llevando
y llevado al intestino, perdón. Entonces, en resumen, el HDL saca al colesterol de la placa ateroma para enviarlo al hígado, para así poder disminuir el riesgo de problemas cardíacos vasculares. Bueno, el VLDL y el LDL son llamados colesteroles malos, que lo dijeron en la exposición pasada, porque pueden contribuir a la acumulación de las placas en las arterias, que estarían todas llenas de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre, que con el tiempo se endurece esa placa y se hace más angosta. Entonces las arterias, y esto limita el flujo de la sangre, rica en oxígeno, y puede conducir a una enfermedad del corazón. Entonces, ya sabiendo esto, ya doy por concluida o terminada la presentación. Gracias. Muy bien. Se pasó de piña. Un Muy poco, bien. casi me meto con otro tema, lo siento. No, estuvo bien. Bastante bien. El tema de beta-oxidación está. No, profesora. ¿Y mañana qué es? Mañana jueves. No nos toca. No les toca. Y ustedes saben de que de tocarles, ¿cuándo es el examen de ustedes? El martes. El martes. El miércoles van los dos grupos, el 8 y el 1. ¿Vale? Perfecto. Beta-oxidación, cetogénesis, síntesis y eliminación de colesterol, y el grupo de aplicaciones clínicas que ya les reduje, les dije que iban a mostrar un video para ateroma y aterosclerosis. Van a averiguar sobre obesidad, sí, y enfermedad de Gaucher es nada más deficiencia de qué enzima, signos y síntomas. Niemann-Pick, deficiencia de qué enzima, signos y síntomas. Y tenían que hablar sobre la cetoacidosis diabetes. Así que sí les da tiempo el miércoles terminar hasta ahí. ¿Ok? Profe, Dígame. Profe, usted disculpe, ahora que el compañero Jesús hable, ¿nos puede dar la nota de nuestra exposición? La nota de ahora, me dan los nombres. González Camargo 4-5. ¿Qué más? Agames 4-4. 4-4. Álvarez Paula 5. Y Villarreal 4-5. ¿Y qué más? Ya. Yo, profe. ¿Quién y yo? Wencer. ¿Y el apellido? Rodríguez. Rodríguez Wencer 4. Bueno, entonces me queda este espacio para seguir calificando. Muy pronto, estén pendientes que este fin de semana voy a dar una actividad en el aula. Les voy a dar 5 días para que la realicen. 5 no, como 3 días. Es algo sencillo para tener una nota además allí. ¿Oyeron? Yo les aviso con él. Sí, dígame. En el tema de beta-oxidación, ¿qué quiere que tratemos? ¿Lo general o...? No, beta-oxidación. Lo general ya. No, lo general no. No sé cuando hablas tú de lo general qué quieres decir. Si tú explicas por lo menos la beta-oxidación del ácido palmítico, porque para que ocurra beta-oxidación se necesita primero que las células de mi cuerpo necesitan glucosa de energía. Cuando no tengo glucosa es que corro a coger de los lípidos. Y entonces el glucagón, que es una hormona que hace salir
la lipasa sensible a hormona, esta ataca el tejido adiposo para que se hidrolicen los triglicéridos. Un triglicérido hidrolizado dará glicerol más 3 ácidos grasos. El glicerol se va a producir glucosa por gluconeogénesis. Y los ácidos grasos tienen que pasar por un proceso que se llama activación, que usted debe explicar. Activación de ácidos grasos. Y después que ya están en la matriz mitocondrial, sí sufre el proceso de beta oxidación. ¿Okay? Profe, disculpe, ¿ya usted llamó a lista? Sí. Lo que pasa es que se me había ido la luz y no le había dicho para no interrumpir. No, yo no he llamado a lista. Profe, usted no ha llamado. Yo no he llamado a Gámez.